Muy buenas noches, amado escucha, amado amigo, hermano. Gracias por sintonizar su programa La Luz en mi Andar. Le damos las gracias también por estar apoyando el proyecto y suscribirse en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y si no lo ha hecho, le instamos a que lo haga y le dé también clic a la campanita de las notificaciones para que así usted se percate cuando son subidos los nuevos videos a las distintas plataformas. Como lo hemos dicho, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube. Así que puede seguirnos en cualquier parte del mundo y puede también ayudarnos a compartir este mensaje con sus amigos, con sus familiares. También le damos las gracias al hermano Willy por una clase tan edificadora esta que nos acaba de dar a las 7 de la noche. Y gracias a los demás hermanos involucrados en este hermoso proyecto. En esta ocasión vamos a dar inicio a una nueva serie en la cual vamos a analizar acerca de la transformación que sufre un ser humano al convertirse al cristianismo. Vamos a hacer una oración inicial. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por este día tan hermoso de vida. Gracias por habernos permitido estar aquí reunidos escuchando más acerca de su palabra. Le damos las gracias por todas las bendiciones que usted nos da. Gracias por enviar a su Hijo a morir en la cruz por el perdón de nuestro pecado. Y también gracias, Padre, por todas las cosas que estamos compartiendo con los hermanos. También que usted siempre tenga el control sobre todas las cosas que pasan en el mundo, especialmente ahora en esta pandemia. Que se haga según su voluntad, Padre. Bendíganos a todos y en el poderoso nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermano, como lo hemos anunciado ya con anticipación, nuestra clase acerca de la autoridad, o más bien nuestra serie de lecciones acerca de la autoridad de la palabra de Dios, la hemos concluido la semana pasada y vamos a iniciar una nueva serie que se titula Una vida transformada. Esta es la serie que vamos nosotros a tratar acerca de, basada en el capítulo 12 de la carta a los romanos. Antes que todo, vamos a iniciar con lo que tiene que ver con el texto bíblico que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Es el texto clave, por así decirlo, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nótese que aquí aumentamos el tamaño de la fuente de la palabra, sino transformaos. En eso es lo que se basa esta serie, es una vida transformada, una vida distinta a la que yo tenía mucho antes de conocer a Cristo y mucho antes de conocer a su evangelio. Y la lección de hoy la titulamos El cristiano como sacrificio vivo. El cristiano como sacrificio vivo. Para iniciar en esto, vamos a ver que del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo presenta un modo sistemático el camino de la salvación y cómo este plan o este modo sistemático podía ser conciliado con las promesas de Dios hechas a Israel. Pablo presenta, como lo hemos dicho, este modo sistemático a través de todos los capítulos anteriores al capítulo 12. La exposición del capítulo 1 al capítulo 11 es abordada de manera, la exposición del tema se aborda del capítulo 1 al versículo 11 y la exhortación la vemos del capítulo 12 al versículo 16. Esto no quiere decir que no hubo exhortación en los versículos o los capítulos anteriores. Sí la hay, pero la parte práctica, Pablo se enfoca del capítulo 12 al capítulo 16. Este libro trata de una tesis acerca de la justificación, de cómo es que el ser humano es justificado a través de la fe en el Hijo de Dios o en Cristo Jesús.
Vamos a ver un pequeño bosquejo que hace nuestro hermano Franklin Camp acerca de libro, la carta de los Romanos. El bosquejo es el siguiente. Él aborda, dice, el problema del pecado. Pablo aborda el problema del pecado del capítulo 1 al capítulo 8. Luego aborda el problema del judío, que va del capítulo 9 al capítulo 11. Y también aborda el problema de la conducta, que va del problema del capítulo 12 al capítulo 16. Este es el pequeño diagrama o bosquejo que hace Franklin Camp acerca de Romanos. También hay otros bosquejos hechos por otros hermanos. Le aconsejo uno muy bueno que hay en la conferencia de Getwell acerca de Romanos. Hay uno excelente. También vemos que Pablo pasa de un énfasis doctrinal a un énfasis práctico. Esto es lo que vemos acerca de cómo es que esto nos afecta a nosotros, cómo yo puedo aplicar esto a mi vida, esa es la pregunta que hacen muchos estudiantes, esa es la pregunta que el caballito de batalla, ¿cómo yo aplico esto a mi vida? Aquí Pablo le interesa tanto la creencia, o sea, como la conducta, la parte doctrinal como la parte que yo debo hacer, cómo me debo comportar. Centraba su atención no solo en el aprendizaje y la doctrina, o sea, no solo es aprender y doctrina, sino que también lo centra en la vida y en el deber. Eso es lo que hace Pablo en esta carta de los Romanos. J.D. Thomas dijo lo siguiente acerca del capítulo 12. Dice, en ninguna otra parte de la Biblia encontrará usted mejor reseña de vivir como cristiano que en el capítulo 12. Yo sé que para muchos el capítulo 12 de Romanos es el favorito. Muchos hermanos, muchas personas tienen a este capítulo como su favorito y es algo hermoso. ¿Por qué? Porque el capítulo 12 nos presenta cómo es que nosotros debemos de vivir como cristianos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos? Los versículos 1 y los versículos 2 del capítulo 12 son los versículos que nos preparan el camino para lo que resta de la carta, del capítulo 12 al versículo 16. Pablo responde realmente la pregunta, ¿cómo me afecta todo esto a mí y a la manera en la que vivo? ¿Cómo todas esas cosas que usted me ha dicho, Pablo, del capítulo 1 al capítulo 11 me afecta a esto? ¿Y cómo es que yo debo vivir ahora que yo he sido justificado por Cristo Jesús? ¿Cómo yo debo vivir mi vida? ¿Cómo yo me debo comportar? ¿Cuál debe ser mi conducta ahora que he sido justificado? Vamos a iniciar los temas, más bien las secciones, con la primera parte que es la súplica. Y vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy nos vamos a basar en este texto, en Romanos capítulo 12, versículo 1. Ese va a ser nuestro texto a tratar. Pablo dice, por consiguiente. Esta es una frase que une lo anteriormente expuesto por Pablo en los capítulos anteriores. Por ejemplo, es una frase que él utiliza mucho en el capítulo 1, versículo 24, capítulo 2, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, versículo 12, capítulo 6, versículo 12, capítulo 7, versículo 4. Esa palabra por consiguiente expone el porqué de algo o la consecuencia de lo que él está abarcando. Entonces él viene y dice, por consiguiente. Esto es que él va a unir lo que expuso con las ideas ahora que él va a ofrecer. También la palabra por consiguiente de Romanos capítulo 12, versículo 1, vincula la aplicación de la última sección de Romanos con la enseñanza de la primera parte de la carta, que es lo que acabamos de decir ahorita. O sea, nos va a unir
cómo esto me afecta a mí, cómo todo lo que me has dicho me afecta y cómo yo debo vivir mi vida después de haber sido justificado por fe. Pablo abordó los primeros 11 capítulos en los primeros 11 capítulos que el cristiano es justificado por fe. Ahora detallará cómo ha de vivir una persona que ha sido justificada por fe. Es lo que hemos estado recalcando, eso es lo que vamos a recalcar. Dice aquí, vamos a tratar el tema que dice, hermanos. Dice, por consiguiente, hermanos. Esa es la frase que utiliza Pablo cuando él va a suplicarle a sus compatriotas. Hermanos, esto es adelfos, un compañero en la fe, un compatriota, alguien del mismo grupo que Pablo. Aquí vemos que la carta a los romanos es escrita a los hermanos que están en Roma. Como lo decimos ahí, a todos los cristianos que están en Roma y en general a todos los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Mis amados hermanos, os ruego. La palabra griega que utiliza Pablo aquí es parakaleo, que significa literalmente llamar al lado de uno. Kaleo, llamar, y para, al lado. Por ejemplo, cuando un amigo toma de la mano a otra persona por la espalda, o en este caso da a entender como un hermano llama a otro hermano y lo abraza y le dice, venga acá, hermano, esto es lo que yo le quiero expresar, estas son las ideas que yo le quiero compartir para que usted pueda ser exitoso, para que usted pueda tener una vida realmente transformada. Estos son los pasos que debemos seguir, dice Pablo. Estos son las cosas que nosotros debemos hacer para realmente vivir una vida transformada. Ahora, en esta ocasión, el apóstol, en vez de mandar, les implora, les suplica a todos los hermanos en Roma. Él dice, os ruego, les suplico que me presten atención. Pablo, al ser apóstol, en Romanos capítulo 1, versículo 1, él dice que él es apóstol de Jesucristo. Él tiene todo el derecho de mandar, todo el derecho de ordenar, pero él evita esto y más bien se va a la imploración, a la súplica. Dice así en Romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tenía el derecho de dar órdenes, sin embargo, no escogió dar órdenes. Tal vez lo hizo así porque no es una ofrenda obligada lo que Dios desea, sino que Él quiere un sacrificio voluntario. Tal vez Pablo no mandó, sino que dijo, bueno, vamos a dejarlo a la disposición del corazón de la persona. Vamos a ver cómo reacciona esta persona. No lo voy a mandar, voy a rogar, voy a sugerir que sea así, porque Dios no quiere sobras. Dios no quiere algo que sea impuesto o obligado. Dios quiere que esto sea voluntario, que sea un sacrificio que nazca de mi corazón, que nazca de mi ser. Ahora, Pablo estaba a punto de revelar lo que una persona debe hacer como resultado de leer Romanos. Recuerde que las cartas eran traspasadas de congregación a congregación y eran leídas al frente o eran leídas por alguien, y ellos luego de leer las cartas hacían comentarios adicionales. Entonces, la carta se basa en cómo yo me debo comportar después de haber sido justificado por Dios. Esta es la súplica. Ahora nosotros vamos a ahondar o a movernos a algo que lo denominaremos la causa o el motivo. ¿Por qué es que Pablo me ruega esto? ¿Por qué es que Pablo insta a que yo deba ponerle atención a lo que él me va a escribir? Y él me va a proporcionar lo que conocemos como la causa.
dice Pablo, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios, dice el texto. Os ruego, hermano, por las misericordias de Dios. ¿Qué son la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que refiere la misericordia? La misericordia viene del griego oiktirmos, que significa compasión, según el diccionario Swanson de idiomas bíblicos. Entonces, ¿cómo Dios ha mostrado su compasión o su misericordia hacia nosotros? ¿Cómo Él lo ha hecho? Porque la misericordia ha sido presentada en los capítulos anteriores de Romanos, a saber cómo yo debo vivir una vida cristiana y en cómo Dios nos ayuda en el día a día. Sin embargo, vamos a proporcionar una pequeña lista de cómo Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros. Primero, al proporcionarnos el evangelio de salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y después al griego. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio fue proporcionado por Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al capítulo 15, disculpen, versículo 1 al 4. El evangelio fue proporcionado por Dios. Gálatas capítulo 1 también me dice que el evangelio fue proporcionado por Dios. Al ser todos iguales ante los ojos de Dios, dice, porque Dios no hace acepción de personas, Romanos capítulo 2, versículo 11. Allí se muestra la misericordia de Dios, la compasión. Al ser justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, nosotros somos justificados. Romanos capítulo 3 abarca esto y Romanos capítulo 4 también abarca esto del versículo 23 al 25. Luego, Él provee un sacrificio de paz. Dice, de manera que ahora tenemos paz para con Dios a través de Cristo, de que nosotros creemos en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. Al habernos libertado del pecado, Romanos capítulo 6 se presenta en que, o no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, que ya si hemos muerto, ¿verdad? En Cristo Jesús, o sea, ya no debemos más, si hemos hecho morir el pecado, ya no debemos vivir en el pecado. Al librarnos de la ley de Moisés, Romanos capítulo 7, también al hacernos victoriosos en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 26 al 39, que dice, de manera que si Dios es conmigo, ¿quién contra nosotros, verdad? Al no olvidarse de los gentiles, Romanos capítulo 9, versículo 14 al 26, Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24, en donde se abarca que también el pueblo judío estaba dentro de el pueblo gentil, disculpe, estaba dentro de los planes de Dios. No solamente era el pueblo judío, sino que el pueblo gentil también era parte del plan de Dios. Y por último, al darnos una guía de cómo ser salvo, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 5, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, debemos nosotros encontrar allí en Romanos se encuentra una guía de cómo yo soy salvo. Yo creo en el Señor Jesucristo y esa creencia me lleva a mí a la obediencia y esa obediencia me lleva a mí al bautismo que se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Entonces, Pablo dice, todas estas misericordias, y observe que estas misericordias nada más han sido extraídas del libro de la carta de los Romanos. Ahora imagínense que las extraigamos de toda la Biblia. Dice, por la misericordia de Dios, yo les ruego que ustedes hagan lo que vamos a expresarle. Cuando uno coloca en perspectiva todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿será mucho pedir? Esto que dice Pablo, ¿será mucho pedir lo que Pablo me está suplicando? No demandando ni mandando, sino suplicando. ¿Y qué es lo que él me suplica? Bien, lo que nos suplica es el sacrificio. Ya hemos visto la súplica, ya vimos la causa o el motivo. Ahora vamos a ver el sacrificio. Vamos nuevamente a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. Romanos 12, 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Ya expusimos lo que fueron las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio.
que presentéis, hermano, vuestro cuerpo como sacrificio. Presentéis del griego parestime, que significa presentar o significa colocar al lado de. Eso es lo que da a entender que es istemi, que es colocar, y para al lado de. Entonces lo que me da a entender, según Tugui, el diccionario, que el verbo significa presentar, mostrar, llevar a la presencia de, ofrecer, dedicar, dar, proveer, mandar o probar. La palabra conlleva la idea de colocar al lado de él, como lo hemos dicho, y se usa para referirse al colocar una ofrenda delante del Señor. Yo debo presentar mi cuerpo delante del Señor. Yo debo presentar mi mente delante del Señor. Yo debo presentar mi vida delante del Señor como un sacrificio, como un regalo, como algo que yo le quiero dar a Él. ¿Por qué? Porque Él ya me justificó. Él tuvo misericordia de mí. Él tuvo compasión de mí. Lo más que yo puedo hacer es presentarle mi vida en sacrificio a Él. Era el término técnico para presentar a las víctimas y ofrendas en Levítico. Este término colocar al lado de o parestime, paristemi, que significa presentéis. Entonces era el término técnico que utilizaba al presentar las víctimas en ofrenda en Levítico. Ahora dice, vuestros cuerpos. Uno debe presentarse a sí mismo. Uno debe darse a sí mismo. Hay que recordar, hermano, que los animales no entraban trotando o corriendo al templo en el Antiguo Testamento diciendo, aquí estoy, sacrifíquenme, aquí estoy listo para el sacrificio. No, sino que los sacerdotes los sacrificaban a ellos. En contraste con lo que hace el cristiano en sí, él sí entra corriendo al templo, él sí está en constante movimiento. ¿Para qué? Para ofrecer su vida a Dios en sacrificio. Vuestros cuerpos, en lugar de sacrificar animales, los cristianos han de ofrecer sus cuerpos, sus vidas a Dios. Esto no quiere decir que yo tengo que estarme golpeando mi cuerpo como hacen muchas sectas religiosas, no, sino que mi cuerpo esté en disposición para servir a Dios. Mis pies estén prestos a servir a Dios, como dice un canto acerca de que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis pies tan solo en pos de los santos quieran ir, que mis ojos, que mis manos, que mi boca al hablar solo hable de ti, Señor. Entonces, nuestros cuerpos deben ser presentados en ofrenda, nuestras vidas deben ser presentadas en ofrenda hacia Dios. El cristiano es tanto el sacerdote, porque en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6 dice que Él nos ha hecho sacerdotes, pero también somos sacrificios. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Entonces el cristiano hace el papel tanto de sacerdote como de sacrificio, o sea que Él mismo se sacrifica. Qué cosa más maravillosa y qué actitud más importante la de un cristiano, que es ser sacerdote y ser sacrificio al mismo tiempo. Dice, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio, en respuesta al sacrificio que hizo Dios al enviar a su Hijo al morir por nosotros, dice Juan capítulo 3, versículo 16, de manera que Dios amó al mundo, tanto así que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Disculpen el error ahí, parafraseando el texto, ¿verdad? El cristiano, después de que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz por nosotros, el cristiano debe responder ofreciendo un sacrificio, ofreciendo su cuerpo y su alma como sacrificio. Eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer. Los sacrificios de los animales ya son obsoletos, ya no son aceptados. ¿Por qué? Porque ya Cristo fue ofrecido una sola vez. Dice Hebreos que la sangre de toros ni de machos cabríos no podía quitar la inmundicia.
pero Cristo fue sacrificado una sola vez y una sola vez por nuestro pecado. Y a través de Él, a través de la fe de nosotros en Él, entonces somos justificados. El sacrificio máximo, como lo hemos dicho, fue hecho por Cristo. Sin embargo, hay cabida para los sacrificios hechos de corazón. Hay cabida para los sacrificios de ahora. El cristiano siempre debe ofrecer sacrificios a Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Y vamos a ver lo que dice el autor, el apóstol inspirado. 2:5 dice: también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los sacrificios deben ser santos, aceptables a Dios, y deben hacerse por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 13, versículo 15 al 16 dice que ahora se deben ofrecer, dice, sacrificios que confiesen su nombre, que hablen su nombre, que lo glorifiquen a Él, que se hagan de acuerdo a su voluntad. Así debe hacerse el sacrificio que está hablando Pablo en Romanos capítulo 12. Así debo yo vivir mi vida. Después de haber sido justificado, yo debo ofrecerla en sacrificio. Dice el hermano Billy Smith, decano de estudios bíblicos en la Universidad de Fred Hardeman, disculpen, y un predicador también dice lo siguiente: es un sacrificio de los ojos. Dice que debe hacerse un sacrificio de los ojos. Los deseos de la vista deben ser reemplazados con el estudio diligente de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que traza bien la palabra de la verdad, que estudia bien la palabra, que defiende bien la palabra. Es un sacrificio de los oídos. Santiago capítulo 1 versículo 19. Vamos a ir a Santiago capítulo 1 versículo 19 y ver cómo yo debo sacrificar mis oídos. Dice así, 1:19: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para la ira. Qué difícil es ser pronto para oír y tardo para irarme. Ahí se debe hacer un sacrificio de manos. Efesios capítulo 4 versículo 28. De manera que el que antes hurtaba ya no hurte más, dice Efesios. Efesios capítulo 4 versículo 28. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Observe, ya existe un sacrificio de la mano, un sacrificio de los pies, no huyendo de la voluntad de Dios, según Jonás capítulo 1 versículo 3, que Jonás huyó de la presencia, de la responsabilidad que Dios le había encomendado. Pero Romanos capítulo 10 versículo 10 y versículo 15 dice: qué hermosos son los que anuncian el evangelio de Dios. Dice sí, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces también hay un sacrificio de la lengua. Efesios 4:29. Un sacrificio de las obras de la carne. Ya yo no participo de las obras de la carne, según Gálatas 5:19 al 21. Un sacrificio de nuestras emociones. Mateo capítulo 10, versículo 37. Ya yo no amo lo que el mundo ama. Ya yo no quiero lo que el mundo quiere. Ya para mí no es importante eso, sino que ahora yo soy diferente. Mateo 10:37 dice: el que me ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Eso dice el hermano Billy Smith en la conferencia bíblica de Getwell, en la página 160. Ahí está el nombre del libro o de la conferencia. Entonces vemos que este sacrificio prácticamente es de todo nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro modo de hablar, nuestras manos, nuestros pies. Todo nuestro cuerpo hay que presentarlo como un sacrificio vivo, como algo que hacer las cosas que agraden a Dios. Eso es lo que significa un sacrificio vivo. Las características del sacrificio, vamos a abarcar lo que tiene que ver con las características. Primero dice que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo. En lugar de ofrecer animales muertos que eran sacrificados en el templo por los sacerdotes,
El cristiano debe ofrecer un sacrificio vivo, no muerto. Los sacrificios que presentaban los judíos a Dios, disculpen, ahí tuve un error, requerían la sangre de corderos y becerros muertos. Estos animales están muertos, pero el cuerpo del cristiano debe ser ofrecido vivo. Debe ser ofrecido vivo. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Por tanto, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis su lujuria, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerda, hermano, presente un sacrificio vivo, no muerto. La segunda característica es que el sacrificio debe ser santo. ¿Qué significa esto? Que los sacrificios hacia Dios deben ser apartados para Él y sin defectos. Recuerda lo que dice Levítico capítulo 1, versículo 3, Primera de Pedro 1, 15 al 19, Malaquías 1, 8. Para Dios en el Antiguo Testamento, para los animales que eran sacrificados a Dios, se apartaba lo mejor. No el cojo, no el manco, no el que tenía una deformidad. Por eso la ira de Dios también se encendió contra su pueblo, porque le daban de la sobra, le daban de lo peor. No debe ser así. Yo debo darle lo mejor. Yo debo apartar mi sacrificio hacia Él. Los cristianos, ¿qué debemos hacer? Ofrecer siempre lo mejor a Dios. Y esto siempre debe ofrecerse de la mejor manera, o sea, de corazón limpio y puro. Se requiere de una pureza tanto en el cuerpo como en la mente, es decir, una dedicación a Dios disciplinada por Él y distintiva para Él. Otra vez nuestro hermano Smith en la página 161 de la conferencia de Getwell dice eso. Debemos estar enfocados tanto en nuestra mente como en nuestro cuerpo y deben estar acoplados para hacer el bien, para hacer la voluntad de Dios, no para complacerme a mí mismo. El sacrificio también debe ser aceptable o agradable a Dios, hermano. Los sacrificios deben ser agradables, no solo aceptados por Él, sino muy gratos. Nuestro objetivo, recuerda, hermano, nuestro objetivo como cristiano no debe ser, complacernos a nosotros mismos o al mundo, sino que debemos complacer a Dios. Vamos a ir a 2 Corintios 5:9. 2 Corintios 5:9 dice de la siguiente forma: por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. Observe cómo dice Pablo: ambicionamos, hermano, serle nosotros agradables, no al mundo, no a mí, no a mi cuerpo. Dice Pablo también: por eso yo domino a mi cuerpo y lo pongo en sujeción, dice él también en Corintios, sino que yo debo agradarle a Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. La voluntad de Dios es la que debe reinar mi vida, no mi voluntad, no la voluntad del mundo. Nuestra manera de vivir debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Mateo capítulo 25, 23 dice: siervo bueno, bien has hecho. Mateo 25, 23 dice de la siguiente manera: su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su Señor. ¿Usted quiere que Jesús le diga: entre en el gozo, entra en mi gozo? Definitivamente entonces debemos presentar sacrificios que sean aceptables a Dios. Ahora vamos a terminar para ver lo que tiene como el resultado la última parte de nuestro versículo clave. Dice así Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Que es vuestro culto racional. La palabra culto no está relacionado con secta o con cosas que tienen que ver con el espiritismo. No tiene nada que ver
con esto, sino que la palabra culto tiene que ver con la treya, que se traduce como el servicio a Dios. Tugi 2003 es la manera en cómo yo le sirvo a Dios, la manera en cómo mi vida en mi vida se ve reflejada la voluntad de Dios. Realmente cómo yo vivo mi vida en el servicio a Dios. Como hay una clase una pregunta que el hermano Cristian contestó acerca de si en la vida todo es adoración. No todo es adoración, como él explicó, sino como él dijo y expresó, que la forma en la que él vive glorifica a Dios. Esa es la manera en cómo yo le sirvo a él. Dice Pablo, ese es vuestro culto. Si yo presento a Dios mi cuerpo como sacrificio vivo, o sea, mi cuerpo siempre está a la disposición de Él, siempre quiere hacer la voluntad de Él. Entonces esa forma de servirle a Dios es, dice así, racional. Es racional. ¿Qué quiere decir la palabra racional? De la palabra lógicos, que significa lógico. Se refiere a la facultad de racional o razonable, o lo que es racional, disculpen. Ahora bien, ¿de qué manera podría considerarse razonable el ofrecimiento de nuestro cuerpo como sacrificio a Dios? Primero considere lo siguiente. Es una petición razonable al considerar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si usted lee Romanos y como vimos antes, todo lo que Dios ha hecho por nosotros desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, no se olvidó de nosotros, proveyó un sacrificio para nosotros. Es razonable entonces que nosotros presentemos nuestro cuerpo, le ofrezcamos nuestra vida a Él. También es razonable porque al ofrecer este tipo de sacrificio lo hacemos de manera concienzuda, de manera considerada y de manera voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros adoramos a Dios, nuestras mentes tienen que estar concentradas en Él y en lo que estamos haciendo. Dice Juan capítulo 4, 24, que en espíritu y en verdad nosotros debemos adorar a Dios. Pero vamos a ir a ver lo que dice Primera de Corintios 14, versículo 14 al 15, y dice así: porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, mi adoración, mi servicio debe ser de forma racional. No debe ser algo sin sentido. No debe ser algo que no tenga una importancia para Dios. Debe hacerse de manera racional. Para concluir ya, hermanos, esta sección acerca de una vida transformada, vamos a concluir que los cristianos somos individuos transformados, de manera que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Nosotros hemos sido transformados, somos nuevos individuos, no somos igual a los de antes. Debemos presentar siempre nuestro cuerpo y alma como sacrificios vivos. Recuerda lo que hemos estado leyendo, no debemos presentar algo muerto. No debemos presentar algo que no tenga peso, que no sea algo que agrade a Dios. Debemos presentarlo vivo. Algo que no tenga defecto. Debemos presentar algo perfecto. Los sacrificios que hacemos deben complacer a Dios. Mi vida, como leímos en 2 Corintios 5:9, debe complacer a Dios siempre. Mi servicio debe complacer a Dios. Nuestra adoración debe ser razonable. Romanos 12:1, Juan 4:24. Ahora para la última pregunta. ¿Qué nosotros le estamos ofreciendo a Dios? ¿Le estamos ofreciendo un sacrificio vivo o un sacrificio muerto? ¿Le estamos ofreciendo un sacrificio razonable o un sacrificio irracional? ¿Estamos nosotros realmente considerando las misericordias que Él ha mostrado por nosotros o no la estamos considerando? Hermano, amigo, si usted quiere ser una persona transformada, usted debe oír la palabra de Dios. Romanos 10:16. Usted debe creer en la palabra de Dios. Marcos 16:16. Pero no solamente creer eso y aceptar a Dios en su corazón. No, yo debo seguir.
¿Qué yo debo hacer? Entonces yo debo arrepentirme de mi pecado. Hechos capítulo 2, versículo 38. Así que pues, ¿qué diremos? Y dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense. Ahí mismo me da el siguiente paso. No es solamente yo creer, sino que esa creencia me lleva a una obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 3. Hechos 2, 38. Yo debo bautizarme. Anterior al bautismo, también debo confesar, Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que Jesús es Dios. Entonces yo debo oír, yo debo creer, yo debo arrepentirme, yo debo confesar, yo debo bautizarme. Y Apocalipsis 2:10 dice que yo debo ser fiel hasta la muerte. Así que, hermano, usted, si ha hecho estos pasos, usted es una persona transformada. Y si usted, amigo, no los ha realizado, ¿qué está esperando para vivir una vida diferente? ¿Qué está esperando para ser transformado? ¿Qué está esperando para vivir una vida transformada? Así que le instamos a que usted lo haga si no lo ha hecho. Así que le damos las gracias porque usted ha sacado un tiempo para estudiar más acerca de la palabra de Dios, y le instamos a que usted escuche las demás clases, la del jueves, la del viernes, también la de los lunes, y la siguiente clase va a ser acerca de, también basado en una vida transformada. Ahora vamos a estudiar Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, disculpen, hermano, por el error. Allí nos vamos a enfocar en nuestra segunda lección acerca de una vida transformada. Gracias por su atención y que Dios lo bendiga hoy y siempre. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube, Instagram, Facebook y en Spotify. Así que Dios le bendiga y gracias por su atención.